Muy buenas, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a presentar el tema sobre las enfermedades causadas por alteraciones celulares, principalmente la enfermedad sobre la hemofilia. Vamos a presentar Stacy Vallejo, Charina Nivar y su servidora María González. Los contenidos que vamos a tener hoy son qué es la hemofilia y cuáles son sus causas, tipos, signos y síntomas de la hemofilia, a quién afecta, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o al tener una lesión. La sangre contiene muchas proteínas llamadas factores de coagulación que ayudan a detener una hemorragia. Las personas con hemofilia tienen bajos niveles del factor de la coagulación 8 o del factor de la coagulación 9. Causas de la hemofilia. La hemofilia es causada por una mutación en uno de los genes que da las instrucciones para producir las proteínas del factor de coagulación, que estas son necesarias para formar un coágulo de sangre. Este cambio o esta mutación puede hacer que las proteínas de coagulación no funcionen o solamente no estén presentes. Estos genes se localizan en el cromosoma X. Recordemos que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, o sea, XY, y que nosotras las mujeres tenemos dos cromosomas XX. Los hombres heredan el cromosoma X de sus mamás y los cromosomas Y lo heredan de sus papás. Y las mujeres heredan un cromosoma X de sus mamis y un cromosoma X de sus padres. Un cromosoma X contiene muchos genes que no están presentes en el cromosoma Y. Esto significa que los hombres tienen una sola copia de la mayoría de los genes del cromosoma X, mientras que las mujeres tienen dos copias. Por lo tanto, los hombres pueden tener una enfermedad como la hemofilia si heredan un cromosoma X afectado que tenga una mutación en el gen del factor 8 o en el factor 9. Las mujeres pueden tener hemofilia, por eso es muy raro, o sea, muy poco frecuente. En estos casos, los dos cromosomas X se ven afectados o solamente uno es afectado y el otro no, solamente está inactivo o no está presente. En estas mujeres, los síntomas de la hemorragia pueden ser similares a los de los hombres con hemofilia. Como podemos ver, las causas de la hemofilia pueden ser hemorragia dentro de las articulaciones que puede llevar a la enfermedad articular crónica o dolor. También puede causar hemorragia en la cabeza y a veces en el cerebro, o lo cual puede causar problemas a largo plazo como convulsiones o parálisis. También, lamentablemente, puede ocasionar la muerte. Esto puede ocurrir si la hemorragia no se logra detener a tiempo o si se produce en un órgano vital como en el cerebro o el corazón. Saludos, mi nombre es Sharina Nivar y voy a estar hablando acerca de los tipos de hemofilia, los síntomas y las personas que la padecen. Entre los tipos de hemofilia podemos mencionar la hemofilia tipo A, que se debe a una deficiencia del factor de coagulación 8. Representa aproximadamente el 80% de los casos de hemofilia y la gravedad de las hemorragias depende de los niveles del factor 8 que haya en la sangre. Entre el 20 a 40% de las personas que padecen este tipo de hemofilia producen inhibidores, o sea, proteínas o anticuerpos que destruyen el factor de coagulación que se administra, en este caso, el factor 8. Esto se debe a mutaciones en el gen del factor en cuestión o por otros factores de riesgo como el tipo de tratamiento. También está la hemofilia tipo B. Este tipo de hemofilia se debe a una deficiencia en el factor de coagulación 9. Un 20% de personas con hemofilia padecen este tipo de enfermedad, o sea, el tipo B. Y la gravedad de estas hemorragias depende de los niveles de factor 9 que hay en la sangre.
Entre el 3 y el 17% de las personas que la padecen producen inhibidores, proteínas, que destruyen el factor de coagulación que se administra, que en este caso es el 9. Esto se debe a mutaciones en el gen de factor en cuestión o por otros factores de riesgo como el tipo de tratamiento. La hemofilia tipo C, que se debe a una deficiencia del factor de coagulación 11. Esta es la menos común de las hemofilias y afecta tanto a hombres como a mujeres, haciéndolo diferente de los otros dos tipos anteriores que solo afectaban a hombres. Esta también se manifiesta a cualquier edad, no como la tipo A y la tipo B, que es desde el nacimiento. Esta se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Aparecen pocos síntomas y los pacientes que la padecen pueden sangrar de forma anormal en determinadas circunstancias. Por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, extracciones dentales o traumatismos importantes, y las hemorragias espontáneas no son habituales, salvo en el caso de las mujeres que pueden tener una menstruación abundante. Signos y síntomas. Los signos comunes de la hemofilia incluyen hemorragias en las articulaciones. Esto puede causar hinchazón y dolor o rigidez en las articulaciones. Frecuentemente afecta a las rodillas, los codos y los tobillos. Hemorragias debajo de la piel. Estos son los moretones o los músculos y los tejidos blandos que provocan una acumulación de sangre en el área, como los hematomas. Hemorragias en la boca y las encías y hemorragias difíciles de detener. Después de que se caiga un diente, es muy común que las personas que padecen de esto tengan un sangrado fuera de lo normal y que sea muy difícil de controlar. Está la hemorragia después de la circuncisión, que es la cirugía que se les realiza a los bebés varones para quitarles la piel que recubre la punta del pene, llamada prepucio. Hemorragias después de recibir inyecciones, como las vacunas. Hemorragias en la cabeza, después de un parto difícil, la cabeza de los bebés después de un parto difícil. También sangre en la orina o en las heces, hemorragias nasales frecuentes y difíciles de detener, que estas son las más comunes, principalmente la gente que sufre la, la hemofilia, disculpe, que padece la hemofilia tipo A. La hemofilia se presenta en uno de cada 5.000 bebés varones. La hemofilia A es casi 4 veces más común que la hemofilia B y aproximadamente la mitad de las personas afectadas tienen la forma grave de la enfermedad. Como ya creo que hemos notado hasta el momento, la hemofilia es una enfermedad que es mucho más común en los varones que en las mujeres. En las mujeres se puede desarrollar, pero del tipo C, que es un poco menos riesgosa, podríamos decirlo así, y que se desarrolla, como habíamos mencionado, a cualquier edad. Esta enfermedad le puede dar a cualquier persona sin importar la etnia o la raza. Bueno, hasta aquí mi parte. Ahora vamos a dejar a mi compañera Stacy, que ella va a continuar hablando sobre los tratamientos de esta enfermedad y las formas de prevención. Continuando con la exposición, ahora con su compañera Stacy Vallejo, les estaré hablando sobre lo que es el diagnóstico de la hemofilia. Y es que se dice que a la hora de diagnosticar esta enfermedad se debe tener en cuenta el siguiente factor: la historia familiar. Y es que muchas personas que tienen o han tenido familiares con este tipo de enfermedad piden que a sus bebés, sobre todo varones, se les haga una prueba de detección de la enfermedad poco después del nacimiento de los niños. Los bebés que reciben un diagnóstico de hemofilia no tienen otros familiares con ese trastorno. Cerca de una tercera parte de los bebés que reciben este diagnóstico tienen una nueva mutación que no está presente en otros familiares. Entonces, en esos casos, el médico procede a hacerle las pruebas de esta enfermedad.
Como ustedes pueden ver en la imagen, esto tiene, o sea, la principal fuente es debido a la heredación. Si un padre presenta esta enfermedad, puede que a sus hijos no les tengan un 0% de probabilidad de salir, claro, si la madre no es portadora también de esta enfermedad, pero así también tienen un 100% de probabilidad de que los hijos salgan portadores de esa enfermedad, como se puede observar en la imagen. Estas pruebas incluyen lo que son las pruebas de detención y análisis de factor de coagulación. Estas pruebas consisten en que analizan la sangre mostrando si éstas se coagulan como debe de ser. Los análisis de factor de coagulación también se llaman pruebas de coagulación y son requeridos para el diagnóstico de los trastornos de la sangre. Este análisis muestra el tipo de hemofilia y qué tan grave está en nuestro portador. Ahora bien, veremos lo que es el tratamiento. Y es que desafortunadamente, al ser una enfermedad de origen genético, no existe ningún tratamiento que dé lugar a la desaparición definitiva de esta enfermedad, por lo que se emplean terapias, quienes están destinadas a reducir las tendencias hemorrágicas del organismo afectado. Para ello se realizan transfusiones completas o inyecciones intravenosas que aportan de plasma fresco, congelado o concentrado de factores plasmáticos y concentrados de factor recombinante. Por lo general, el inconveniente de los concentrados es un elevado coste. Hasta aquí nuestra exposición, esperando que le haya sido de ayuda.